que pueden afectar al producto al inicio de la gestación, en este caso, que pueda ser la primera mitad y la segunda mitad del embarazo. Y es importante poder nosotros saber qué implicancias tiene en estas infecciones, en qué puede afectar el producto durante la primera mitad del embarazo o la segunda mitad del embarazo. Rubiola. Es una enfermedad exantemática clásica de la infancia y es inmunoprevenible. La viremia aumenta al décimo y al 17º día de posexposición, justo antes de la aparición del cuadro eruptivo, ¿sí? Que ocurre habitualmente entre los días 16 y 18. Desaparece la viremia y en ese momento es fácil de detectar anticuerpos, ¿sí? ¿Sí? Y el virus puede persistir, en este caso, en los ganglios de 1 a 4 semanas. O sea, puede presentar lesiones o adenopatías, sí. El único reservorio, recuerden que el virus de la rubiola es el ser humano. Pertenece a la familia de Togaviridae y al género de Rubivirus y posee 3 polipéptidos estructurales. Y lo importante son las glicoproteínas E1 y 2 y la proteína, en este caso, es la cápside, que es la proteína C. El virus se transmite por vía aérea, por contacto directo o con las gotitas de secreciones nasofaringeas y se replica en el tejido linfático y las vías respiratorias superiores. Se disemina por vía hematógena y la infección congénita ocurre dando la viremia materna y permite la diseminación hematógena del virus a través de la placenta, o sea, a través de circulación materno-fetal. Es por donde, en este caso, el virus llega a afectar al producto. La epidemiología, su mayor relevancia en la salud pública, obedece a su participación etiológica en el síndrome de rubiola congénita. Y este se produce cuando el virus infecta a mujeres embarazadas susceptibles en el primer trimestre de embarazo. Y la gravedad del cuadro está estrechamente relacionada con la gestación. Escúcheme bien. Si el virus afecta al producto antes de las 12 semanas, o en este caso, hay un alto riesgo de que el virus produzca defectos cardiovasculares, sordera o defectos oculares en el feto. Y si la afección o la infección con este virus ocurre entre la semana 12 y 16, lo más probable es que pues, se desencadene o se produzca una sordera neurosensorial. Y si la afección, en este caso, es de las 16 a las 20 semanas, mínimo, en este caso, hay un mínimo riesgo de sordera. O sea, que si estamos dentro del primer trimestre, hay riesgos, mayores riesgos, ¿no? Como son los defectos cardiovasculares, sordera y defectos oculares. Y si la infección se produce en las primeras 8 semanas del embarazo, el riesgo del síndrome de rubiola congénita y el síndrome de rubiola congénita se da en el 85-95%. Y entre las 9 y 12 semanas se reduce al 52%, y entre las 13 y 20 semanas se va reduciendo al 16%. Y con 20 o más semanas de gestación, su incidencia es indeterminada. O sea, se dice que si la paciente gestante en el 5º mes de embarazo se llega a infectar con el virus de la rubiola, probablemente no ni va a ser identificado. La patogénesis, la transmisión materno-fetal del virus de la rubiola, ocurre a través de la diseminación hematógena durante la viremia materna, que generalmente ocurre en los 5 o 7 días post-inoculación materna. Después de infectar la placenta, el virus se propaga a través del sistema vascular del feto en desarrollo y los defectos congénitos resultantes se derivan del daño citopático de los vasos sanguíneos y la isquemia de los órganos afectados. La infección fetal es crónica y persiste a lo largo de la gestación después del nacimiento. Podemos encontrar, 1, defectos cardíacos y oculares estructurales generalmente se producen cuando la infección materna ocurre antes del primer trimestre. 2, y la pérdida de la audición puede observarse en infecciones maternas de hasta las 16 semanas de gestación. Y los defectos congénitos son poco probables si la infección materna ocurre entre las 16 y 20 semanas. Ya no se olviden, por favor. Las características clínicas: en los adultos puede experimentar fiebre leve, malestar general, rinitis, conjuntivitis, que pueden durar de unos 5 días previos. Y antes de la erupción pueden aparecer linfadenopatías en la nuca y detrás de las orejas. Hasta el 70% de las mujeres adultas con rubiola presentan artralgias o artritis, ¿sí? Y la erupción cutánea es maculopapular, o sea, son manchas y granitos. Una mácula es una mancha, una pápula un solo levantamiento, ¿no? O sea, es mixto, ¿sí? En este caso, que puede ir generalmente en cara, comienza en cara y luego se difunde hacia el cuerpo durante 3 días, ocasionalmente es pruriginosa.
Y la infección por rubiola congénita puede provocar la muerte fetal en el útero, no se olviden, parto prematuro o defectos congénitos. Y básicamente, si es menos de las 12 semanas, no se olviden que hay un alto riesgo de afección, en este caso cardiovascular, sordera o hasta defectos oculares. Las manifestaciones tempranas en un recién nacido afectado por rubiola, la mayoría de los bebés con infección reciente, en este caso, o infección con rubiola congénita, sí, son asintomáticos al nacer, pero desarrollan manifestaciones con el tiempo, como son restricción del crecimiento fetal. Puede haber afección vascular placentaria, sí, como decíamos al inicio, que disminuye el flujo al feto y por ende este crece menos, restricción de crecimiento intrauterino. Pérdida auditiva sensorial, sabemos que esta es más asociada a cuanto más o menor edad gestacional tiene el feto o si la madre se infecta en el primer trimestre. Compromiso del nervio central, del sistema nervioso central, cardiopatía congénita y enfermedad ocular, ¿no? Las famosas cataratas. Las manifestaciones clínicas tardías están la pérdida auditiva, trastornos endocrinos o problemas oculares. Dentro de lo que es la pérdida auditiva, manifestación tardía más común suele ser bilateral y gravedad de leve a profunda. Los trastornos endocrinos, diabetes mellitus, hiperhipotiroidismo, deficiencia de la hormona de crecimiento. Problemas oculares, retinopatía pigmentaria, cataratas, glaucoma, queratocono. Enfermedad vascular, proliferación fibromuscular de la íntima y esclerosis. La panencefalitis son los hallazgos iniciales que suelen ser problema de aprendizaje y ataxia en la segunda década de la vida y lentamente progresiva y fatal en los niños. Y la excreción viral prolongada, que dice que la excreción faríngea del virus de la rubiola es frecuente, prolongada e intensa durante los meses posteriores al parto. En una mujer embarazada, el diagnóstico se realizará por serología, hallando en este caso la inmunoglobulina G y M específicas. La inmunoglobulina Gm es positiva, la M es positiva después de 3 días de iniciado el cuadro exantemático, ¿no? Y perdura por 8 semanas. Y la inmunoglobulina G aparece desde la segunda semana, indicándonos que se generan anticuerpos, ¿no? Y ambas pruebas resultan si ambas pruebas resultan negativas, se sugiere una segunda muestra para el mismo análisis serológico 3 semanas, en este caso a 3 semanas del contagio. Un caso sospechoso se confirma por la técnica de ELISA, ¿sí? Y el estudio debe incluir siempre una muestra de aspirado nasofaríngeo para el aislamiento viral y la genotipificación. Diagnóstico, el manejo en la embarazada se realiza por la determinación de IgM, como acabo de ver, específica en sangre o la demostración de IgG sérica persistente entre los 6 y 12 meses de vida. Y para confirmar la infección puede realizarse PCR, ¿sí? ¿Sí? Puede hacerse, en este caso, estudio líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y solo en el caso de resultar positiva la muestra serológica del recién nacido, se le solicitará una muestra, ¿no es cierto?, para su estudio. El tratamiento, no existe un tratamiento disponible para la madre durante la infección aguda ni para el recién nacido infectado. Todos los esfuerzos terapéuticos deben estar puestos en la profilaxis con vacuna durante la infancia. La definición de un caso de síndrome de rubiola congénita es todo paciente menor de 1 año que un profesional de salud sospeche, ¿no?, el síndrome de rubiola congénita, y en particular cuando presenta enfermedad cardíaca o sospecha de sordera o uno más de los siguientes signos oculares, como son cataratas, disminución de la visión, nistagmo, estrabismo, microftalmos, glaucoma, o cuando la madre tenga historia de sospecha y confirmación de rubiola durante el embarazo. Caso confirmado, lactante con diagnóstico de 2 complicaciones especificadas, ¿sí? Cataratas con glaucoma congénito, cardiopatía congénita, hipoacusia, retinopatía pigmentaria, o en su defecto, en la sección B está la púrpura, la esplenomegalia, la microcefalia, retardo mental, meningoencefalitis y, en este caso, la radiolucencia ósea o una ictericia que inicia las primeras 24 horas de vida. El caso confirmado por laboratorio es lactante con anticuerpo IgM positivo a virus de rubiola que tiene confirmación clínica del síndrome. Lactante con anticuerpos positivos, anticuerpos IgM positivos a rubiola
no tienen clínica confirmada del síndrome. Ojo. Entonces, si es que hay anticuerpos IgM en un lactante, o en este caso a rubiola, no tiene confirmado el síndrome. Mucho cuidado con ello. Hepatitis. A nivel mundial se estima que existen unos 350 millones de portadores de este virus, que es el responsable entre 500.000 y 700.000 muertes anuales debidas a cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular. La prevalencia del antígeno de superficie para hepatitis B positivo en mujeres en edad reproductiva es del 0.1 al 1.2%, y la transferencia transplacentaria es inusual. O sea, se dice que si una paciente es hepatitis B positivo, la posibilidad de que infecte al bebé es mínima, ¿ya? Pero esto también va condicionado si es que nuestro paciente recibe tratamiento, ¿no? Dentro de lo que es la etiología y la patogenia, recordemos que el virus de ADN se localiza sobre todo en las células de parenquimatosas hepáticas, pero circula por el torrente sanguíneo durante muchos años, ¿sí? Y pues hablemos de la protección para la infección intrauterina, que hay una respuesta inflamatoria innata del trofoblasto y una inmunoglobulina contra, en este caso, el VPH. La mayoría de recién nacidos de madres con virus de hepatitis B tienen un resultado negativo en la prueba de detección del antígeno de superficie en el nacimiento, pero sin profilaxis pueden adquirir la positividad de las... ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Chicos, ¿me escuchan? Escucho como si estaría entrecortándose. Escucho ruido. Sí se escucha, doctor. Se Muy bien. escucha bien, doctor. Muy bien. La mayoría de recién nacidos con madres con hepatitis B, virus de hepatitis B, tienen un resultado negativo en la prueba de detección del antígeno de superficie del nacimiento, pero sí en profilaxis, y pueden adquirir la posibilidad de las pruebas de detección de antígeno de superficie para hepatitis B durante los primeros 3 meses de vida. O sea, se tiene que hacer estudio al bebé. La clínica en los recién nacidos con infección de virus de la hepatitis B no muestran signos Sí, un clínicos. poco, creo, doctor. ¿Sí? ¿Qué pasó? Adriana. Adriana, ¿me escuchas? Sí, doctor, está un poco entrecortado. ¿Se está entrecortando? Yo les digo eso porque también empecé a escuchar como si hubiera bulla de otro celular, algo así. A ver, repito. La clínica. Los recién nacidos con una infección por el virus de la hepatitis B no muestran signos clínicos ni químicos. ¿Sí? Marcelo, Está bien, doctor. No, ¿se escucha o no? Confirmen. Sí se escucha, doctor. Sí se escucha, doctor. Muy bien, sigo. Los recién nacidos con una infección por el virus de la hepatitis B no muestran signos clínicos ni químicos de enfermedad en el nacimiento. Sin inmunoprofilaxis se desarrolla una antigenemia crónica de 6 a 12, de 2 a 6 meses de edad, y con menor frecuencia la infección será sintomática y podrá presentar ictericia, fiebre, hepatomegalia, anorexia, y seguido de la recuperación o la hepatitis crónica activa. El diagnóstico son las pruebas analíticas que son esenciales en el diagnóstico de la infección del virus de la hepatitis B, que son enzimas séricas, bilirrubina que reflejan la extensión del daño hepático, las pruebas serológicas para identificar el virus, el antígeno de superficie de hepatitis B. Este es antígeno de superficie de hepatitis B que aparece pronto. En este caso, el antígeno de tipo E o el anti-E evalúa la infecciosidad. Si el antígeno E está elevado, sí quiere decir que el virus está en una fase de replicación rápida, ¿sí? También podemos usar PCR y otras pruebas de detección de ácidos nucleicos. Los factores de riesgo para la transmisión materno-fetal es la magnitud de la carga viral. Por eso es que los pacientes tienen que recibir tratamiento para, pues, disminuir el riesgo de infección al feto. Presencia del antígeno E para la hepatitis B. Si el antígeno E está presente, quiere decir que el virus se está replicando rápidamente.
y el genotipo de talasemia, en este caso menor materno. El principal objetivo es de la prevención y es evitar la infección crónica por el virus de la hepatitis B y la hepatopatía crónica. Y de la prevención de la transmisión materno-infantil de la hepatitis B, tenemos que tener en cuenta que las pruebas de tamizaje para la prevención de transmisión materno-infantil de hepatitis B, tenemos que ver que de las pruebas de tamizaje de hepatitis B en gestantes, toda gestante debe ser tamizada en su primer control. Tenemos las pruebas rápidas, los cassettes, tal cuales pueden detectar antígenos presentes en sangre para dar respuesta al reactante químico en los cassettes. Tal cual se hacen las pruebas como existen los cassettes para pruebas de COVID, pruebas rápidas de COVID, también tenemos pruebas para hepatitis B. Ya no se olviden, eso es en el control prenatal, en el primer control prenatal, a todo paciente se le hace su antígeno de superficie o prueba rápida para hepatitis B y para VIH, no se olviden. A toda gestante cuyo tamizaje por antígeno de superficie hepatitis B sea positiva, se debe obtener una muestra en el suero-plasma dentro de las primeras 24 horas siguientes, la cual debe ser remitida al laboratorio de referencia regional o Instituto Nacional de Salud para procesar pruebas de ELISA o quimiorrelucencia. Ya, muy bien. También podemos usar, como decía, el ELISA, ya que es por prueba de ELISA o también la quimioluminiscencia, ¿sí? Y el manejo de recién nacido expuesto es que el recién nacido expuesto con hepatitis B materna recibirá antes de las primeras 12 horas de nacimiento, no se olviden, las primeras 12 horas de nacimiento, la inmunoglobulina contra la hepatitis B y la primera dosis, en este caso, de la vacuna contra la hepatitis B. Perdón. Luego se continuarán las dosis posteriores según el esquema del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué tengo que aprender? Que en las primeras 12 horas, todo hijo paciente, hijo de madre con hepatitis, tiene que recibir su vacuna. En este caso, que puede ser la inmunoglobulina contra hepatitis B en 0.5 ml intramuscular y la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B, luego se continuarán las dosis posteriores según el esquema del Ministerio de Salud. Solo en el caso de que el peso del recién nacido sea menor a 2 kilos, recibirá inmunoglobulina contra hepatitis B y no la vacuna. No se suspenderá la lactancia materna, ojo, pueden seguir lactando. A toda gestante cuyo tamizaje sea positivo, se debe obtener una muestra de suero y plasma dentro de las 24 horas siguientes, lo cual debe ser remitido al laboratorio de referencia regional o Instituto Nacional de Salud para, en este caso, para poder verificar si nuestro paciente, en este caso con hepatitis B, pues tiene malos controles adecuados y o manejo por emergencia. El manejo de recién nacido expuesto, pues dijimos de que debe recibir su vacuna en las primeras 12 horas y no se suspenderá la lactancia si está recibiendo tratamiento de preferencia. Las pruebas de seguimiento de monitoreo recién nacido expuesto a la hepatitis B. Para el seguimiento de recién nacido expuesto a la hepatitis B, se le solicita las pruebas antígenos superficie hepatitis B, sí, y el antiantígeno entre los 9 a 12 meses de edad. Y las opciones tras la realización de las pruebas. A ver. Sigo escuchando ese ruido. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. A ver, Doctor, un ruido así como interferencia. Las pruebas de seguimiento y monitoreo de recién nacido expuesto a la hepatitis B. Para el seguimiento de recién nacido expuesto a la hepatitis B se le solicita las pruebas de antígeno de superficie y la antiantígeno entre las 9 y 12 semanas de edad. Las opciones tras la realización de las pruebas en el recién nacido expuesto al final del seguimiento son los siguientes.
Si el antígeno de superficie es negativo y el antígeno de superficie de la mujer es más de 10 ml por ml, más de 10 miliunidades por ml, dar de alta al niño. Si el antígeno de superficie es negativo y el antígeno de superficie de la hepatitis B es menor a 10, colocar nueva pauta de verificación de 3 dosis. Entonces, si nosotros evaluamos que el antígeno de superficie de nuestros pacientes está en un alza menos del 10%, pero probablemente necesita apoyo, en este caso cirugía. Pero si en este caso el antígeno de superficie B es positivo, dar de alta al niño. ¿Sí? Si el antígeno de superficie es más de 10, o sea que hay anticuerpos. Pero si el antígeno de superficie es menor a 10 unidades, colocar una nueva pauta de vacunación de 3 dosis y volver a la evaluación al mes o 3 meses de la última aplicación de la vacuna. Si el antígeno de superficie es positivo, considerar al niño como infectado. O sea, para yo detectar a un un recién nacido con antígeno de superficie positivo, pues hago mi prueba rápida y de ser así, ya tengo un niño infectado, ¿no? Además de las inmunoglobulinas frente al virus de la hepatitis B y la vacunación, los tratamientos antivíricos orales en las mujeres con una viremia alta pueden reducir el riesgo de transmisión de de virus de hepatitis B a los recién nacidos. Dentro del tratamiento, no se olviden, están el tenofovir, pregunta típica, la lamivudina y la telvibudina. Dentro de lo que es el manejo antiviral, actualmente la FDA ha aprobado varios fármacos antivíricos. Tenemos que manejar que, pues, han aprobado varios fármacos antivíricos, como están en este caso los análogos de los nucleósidos y nucleótidos, como son la lamivudina, adefovir, entecavir, el tenofovir y la tervibudina. ¿Alguien sabe para qué más se usa el tenofovir? ¿Me escuchan? ¿Alguien más sabe si el tenofovir se puede usar para otra enfermedad? Para el VIH también, doctor. Ya, muy bien, muy bien. Listo. La lamivudina es considerada el tratamiento de primera línea, no se olviden. Y el tratamiento de primera línea en los pacientes adultos también y en gestantes. ¿Sí? El interferón alfa, la lamivudina y el adefovir es un inhibidor de el tenofovir se ha probado para niños con una infección crónica de virus de hepatitis B de al menos 12 años de edad o más de 35 kilos. El entecavir, en este caso, a los niños de al menos 2 años de edad con infección crónica por el VPH sinus de replicación de la actividad del virus y de la baja en este caso, actividad de la enfermedad. Eso hay que tener en cuenta, Muy bien, VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus que infecta a los linfocitos T del sistema inmunitario, causando una reducción progresiva de su número. Existe, en este caso, le incluso clasifican como VIH-1, VIH-2. La VIH-1 es la más simple. La VIH, en este caso, es la más común. La VIH-2 es limitada a algunas regiones del África. ¿Sí? Y entonces ambos destruyen progresivamente cientos de glóbulos blancos, ¿sí? Llamados linfocitos, y una parte importante de la defensa inmunitaria del organismo. Si estos linfocitos son liquidados o destruidos, pues el sistema inmunológico está comprometido. Y con el tiempo, si es que esta paciente no recibió tratamiento, hace un síndrome que se llama el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida,
que es la forma más grave de la infección por el virus y la inmunodeficiencia humana. Y se considera que un niño con infección por VPH tiene SIDA cuando desarrolla al menos una de las enfermedades relacionadas o cuando hay un descenso significativo. ¿Sí? La epidemiología es importante. Hasta 2018 la Organización de las Naciones Unidas, por su programa conjunto de lucha contra el VIH, se vio que 37.9 millones de personas viven con VIH a nivel mundial. 37 millones, ¿ah? De ellos, 36 millones son adultos y 18 millones, bueno, se ha visto también que, bueno, pueden ser menores de 15 años y 1.7 millones son niños. Si bien las defunciones de las pacientes con VIH-Sida son o han disminuido 33% de su pico de... ¿Cómo? A ver, ¿ustedes pueden ver bien la pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. No me está dejando ver bien por ratos y hay un sonido. A ver, bueno, vamos ya. Si bien las defunciones de los pacientes con VIH-Sida han disminuido el 33% de un pico de 1.7 millones de decesos en el 2004 a 770.000 defunciones en el 2018, y a pesar de los grandes esfuerzos preventivos que realiza la OMS y la ONU-SIDA, anualmente se presentan 1.7 millones de casos nuevos a nivel nacional. Y América Latina se presenta como un promedio de 100.000 casos nuevos al año. Miren, 100.000 casos nuevos al año. Quiere decir que es el 79.130 casos por infección de VIH en la población. Entonces, lo que yo les decía era que pues América y sobre todo sus zonas tropicales son zonas endémicas donde puede haber mayor riesgo de infecciones como este tipo y que pueden afectar el producto, como sabemos. Hay varios factores asociados con el riesgo de transmisión vertical. Dentro de ellos está el SIDA materno avanzado, recuentos de CD4 prenatales, maternos menores, alitas de carga, altas cargas vacías en plasma materno. ¿Pueden ver bien? No se distorsiona mi imagen. ¿Se ve bien? Sí se ve, doctor, bien. Dice altas cargas víricas en plasma materno. Acá sí, es como si la pantalla se distorsionara. Espera un rato, ¿ya? Ya, muy bien. Riesgo obstétrico, parto vaginal, rotura prolongada de membranas y coriomionitis, pues favorecen a que la infección afecte al feto. Postnatal, lactancia materna, está asociada con una duplicación de la tasa de transmisión. Sabemos que los pacientes o los recién nacidos de madre infectada por VIH no pueden lactar, ¿no? Por riesgo de infección. Eso es normal, no pueden lactar. Doctor, pero su carga viral es normal, es baja, menos de 1.000 copias. Está bien, pues, pero sabemos que no puede lactar. Mucho cuidado. Fisiopatología. Cuando hay acoplamiento, en este caso a los receptores CD4 por parte del virus, hay una introducción del ARN vírico en el lugar, dentro de la célula, y puede provocar una transcriptasa inversa de formación de ADN a partir de ARN. Por eso es que el antiviral se confunde, ¿no? Está diseñado para matar a virus tipo ADN, pero nunca, al momento de actuar, sabemos que este retrovirus cambia el código genético y eso permite camuflarse, ¿no? La clínica, el periodo de incubación tras la transmisión vertical es de 4 a 5 meses, y siendo la sintomatología clínica muy específica, que puede presentando casos o síntomas sugestivos en su primer año de la mayoría de los niños. En este caso podría presentar linfadenopatías axilares inguinales, hepatoesplenomegalia, dermatitis de tipo eczema seborreico y le dieron candidiasis oral. Entre los síntomas que aparecen con mayor frecuencia en los primeros años están el fallo de... A ver.
Infecciones bacterianas a repetición, otitis supurada y neumonías. En ausencia del tratamiento, la mortalidad asociada al VIH es elevada durante el primer año y la supervivencia entre los 7 a 8 años. La prevención para efectos de iniciar la terapia antirretroviral y para la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH se considera como gestante con infección por VIH aquella persona quien presenta algunos de los siguientes adultos. Entonces, lo que tenemos que ver es que para la prevención de estos pacientes se debe iniciar la terapia antirretroviral para evitar la infección al producto. O sea, menor carga viral, menos riesgo de transmisión vertical. Si tenemos 2 pruebas rápidas para VIH de tercera generación, sí, o vale decir 2 pruebas rápidas que manejamos en centros de salud, donde salen positivos, podríamos usar pruebas rápidas de tercera generación, que es lo ideal. Y si tenemos una prueba rápida, en este caso con VIH y el ELISA, en este caso con resultado reactivo, pues la conducta cambia, ¿no? Si es que tenemos a paciente infectada con el VIH, virus activo, donde no hizo sus controles prenatales, o en su defecto el recién nacido nació y nunca llegué a administrar su vacuna o sus controles posteriores, pues vemos de que podría haber transmisión vertical en el caso de la hepatitis B, y así como hay una carga viral alta en el caso del virus del VIH, también hay el riesgo de infección hacia el producto. Se dice que si tenemos una prueba rápida de VIH positiva, pues debemos realizar una segunda prueba, y si esta sigue saliendo positiva, podemos manejar una prueba de tercera generación. No quiere decir que con una prueba rápida pueda ya confirmar el diagnóstico de VIH, porque recordemos que existen falsos positivos, ¿sí? Muy bien. Esto es lo que quiero que aprendan, la categorización de riesgo de transmisión materno-infantil y según la evaluación de la gestante con VIH o los famosos escenarios. Dentro de ellos tenemos a las de bajo riesgo de transmisión materno-infantil de VIH, a madres quienes reciben tratamiento antirretroviral durante la gestación, en este caso por supresión virológica y sostenida antes cercana al parto, donde manejamos como tratamiento la acidobudina por 4 semanas. Las pacientes de alto riesgo son aquellas pacientes que no reciben tratamiento antirretroviral antes o durante el parto, o gestantes que reciben solo tratamiento antirretroviral durante el parto, y gestantes que reciben tratamiento antirretroviral antes y durante el parto, pero que tienen una carga viral detectable, y particularmente si fue, en este caso, si fuera parto vaginal. Y las gestantes con infección aguda por VIH durante el embarazo o la lactancia. A estos 4 tipos se les puede manejar con sidobudina más lamivudina por 6 meses o nevirapina al nacer y al tercer día y al 7º día. El tratamiento de la gestante diagnosticada con VIH debe ser referido a un establecimiento de salud en donde se brinda el tratamiento antirretroviral. En este caso, y toda gestante con VIH referida debe ser acompañada por personal de salud del hospital de destino, bajo responsabilidad del establecimiento, en donde se realiza la referencia. El manejo obstétrico de la gestante con VIH debe ser realizado en el mismo establecimiento por el profesional de salud competente y responsable de la atención en este caso, de acuerdo al nivel de atención. La responsabilidad de la indicación y el monitoreo del tratamiento antirretroviral será del médico infectólogo o médico capacitado en manejo antirretroviral y en coordinación con profesionales encargados del seguimiento obstétrico. La responsabilidad de la indicación y el monitoreo en el tratamiento, otra vez, ¿qué pasó con esto? Ya, la responsabilidad de la indicación y el monitoreo del tratamiento antirretroviral será del médico infectólogo o médico capacitado en el manejo antirretroviral en coordinación con los profesionales encargados del seguimiento obstétrico. Debe ser informado previamente de los médicos
y riesgos del tratamiento obteniendo de firmar la hoja de consentimiento informado antes de iniciar el tratamiento. Y la sidobudina endovenoso debe estar disponible en los establecimientos de atención las 24 horas del día para ser utilizada en el momento del parto, en el parto, ¿sí? ¿Dónde está? O de la gestante con VIH y de acuerdo a los escenarios que establece la presente norma técnica. Entonces aquí están los esquemas. Sí tenemos, si no hay disponibilidad de dosis fija combinada, puedo usar el tenofovir, la mibudina o el raltegravir. Sí, podría usar, pero miren por cuántos días. Por esta misma razón es que también tenemos que tener cuidado al administrar el antirretroviral, ver si estamos haciendo resistencia, perdón, si es que estamos haciendo un conteo adecuado de la carga viral, o el conteo de CD4 y carga viral o copias, para poder nosotros decir si este feto tiene mayor o menor riesgo de infección. ¿Sí? La posología de la profilaxis antirretroviral en todos los recién nacidos expuestos al virus de la inmunodeficiencia humana. Si tiene más de 35 semanas de gestación, 4 miligramos kilo peso por dosis por 2 veces al día. TIT, ¿no es cierto? Cada 12 horas. BIT. Y comenzando lo antes posible después del nacimiento y preferiblemente las 6-12 horas o 12 horas siguientes, se pone la sustancia oral en 3 miligramos por 2 dosis desde las siguientes 6-12 horas, 12 horas al parto y después de cada 12 horas. También podríamos usar nevirapina, como ven abajo. Sí, sería una opción. Ya, muy bien. Entonces, lo que tenemos que evitar las complicaciones. A medida que el sistema inmunitario del niño se deteriora, aparece una variedad de síntomas y complicaciones. Alrededor de un tercio de los niños infectados con VIH presentan inflamación de los pulmones, neumonitis intersticial linfoide, con tos y dificultad respiratoria. Y los niños nacidos con la infección del VIH por VIH habitualmente tienen al menos un episodio de neumonía por Pneumocystis carini. Y esta infección oportunista grave puede ocurrir de manera tan precoz como a las 4 o 6 semanas de vida, pero se produce sobre todo en bebés de 3 a 6 meses de edad, que adquieren, ¿qué ha pasado con esto? Pueden ver mi pantalla, no lo veo. Sí se ve bien, doctor. Ahora soy yo el que no veo. A ver, muy bien. Lo que tiene que saber en VIH es manejo de los escenarios, los 3 escenarios. Entonces, tarea, Adriana, por favor. Ya, doctor. En la tarea vamos a hablar de lo que son los escenarios en VIH. Escenarios y manejos. Hay un escenario que sería paciente que tiene su control prenatal, toma antirretrovirales y viene a su control. Ese es uno de los escenarios. ¿Cuál de ellos? El otro escenario tiene una paciente por emergencia que sabe que tiene VIH y no avisa y está esperando el trabajo de parto, que también nos pone en riesgo. O una paciente que ser atendida, en este caso, una paciente que ser atendida por emergencia, que sabe que tiene VIH, pero no recibe tratamiento. Entonces, ¿qué escenario es ese? Ya escenarios, básicamente, si reciben un tratamiento antirretroviral, como escenarios en las gestantes y tratamiento. Entonces, esa es la tarea. Los escenarios o tipos de pacientes gestantes con VIH. Eso voy a encontrar rápido, pero tienen que memorizar porque esa es pregunta de examen. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Sí, doctor. Muy bien, listo. Entonces, terminamos aquí y pasamos al siguiente tema. Denme un momento. Doctor, una consulta. Sí. Quería preguntarle acerca de, usted habló para el diagnóstico pruebas de tercera, cuarta generación. ¿A qué Sí. se refiere? No sé, un par de ejemplos, doctor. Básicamente, en este caso, la capacidad de detectar tipos de anticuerpos, o sea, de tercera a cuarta generación se refiere a si pueden detectar parte proteica del virus o pueden detectar un anticuerpo específico, se basa básicamente eso, la mayor sensibilidad.
cuando hablan de generaciones. Ok, gracias, doctor. ¿Pueden ver mi pantalla? Medio raro, por ratos es como un televisor así que se raya, no sé qué pasa. Ya, vamos. Sí se ve, doctor. Ya, muy bien, toxoplasmosis. A ver, un segundito. Toxoplasmosis. El toxoplasma Golgi es un parásito, ¿sí? ¿Sí? Que pues cumple con tiene un nombre. Tiene que cumplir con un círculo o un circuito que es, vale decir, donde uno de los responsables de la transmisión, que están los animales domésticos, como son en este caso el gato, o vale decir las ratas o aves, pueden portar este parásito y estos al excretar, sea en casa o en algunos alimentos, en sembríos, y pues estos al ser ingeridos voluntariamente por aves o animales de corral, como son aves de corral y demás, pues pueden infectarse. Y de esta manera el humano, ya sea limpiar las heces del gato, de las heces de sus aves, o en su defecto al comer la carne contaminada, pues pueden generar la infección por toxoplasma. Pero a la vez pacientes, en este caso que recibieron transfusiones y demás, pueden ser portadores de este parásito, que pues cuando la mujer se embaraza, pues puede transmitir al feto, o sea, llega a infectar al feto en realidad, porque este parásito atraviesa barrera hematoplacentaria. Es una enfermedad congénita y el riesgo de la transmisión al hijo es alta. Un tercio de las madres con infección aguda darán a luz a un hijo con toxoplasmosis y el 4% tiene posibilidades de morir y en este caso provocar daño neurológico permanente o compromiso visual en los primeros años de vida. La infección materna es subclínica en la mayoría de los casos. Una primoinfección, o sea, una paciente que hace contacto con el parásito, puede ser una transmisión vertical y pueden provocar abortos espontáneos, o sea, no permitiendo que el producto desarrolle, e incluso diferentes manifestaciones clínicas o sintomáticas. Para ello, la pregunta típica es la tetrada de Sabin. La tetrada de Sabin es cuando existe un compromiso o el hijo manifiesta en la vía intrauterina después del nacimiento, corioretinitis, hidrocefalia, calcificaciones cerebrales y epilepsia. Tetrada de Sabin. El riesgo de transmisión, ¿se acuerdan que la rubiola era si yo tengo menos de 12 semanas? El riesgo era altísimo y cuando tenían 16 a 20 era menor el riesgo, ¿no? En este caso de ceguera, de sordera, defecto de alteración neurológica, malformaciones cardíacas y demás. Pues aquí, miren, la toxoplasmosis es que hacia menos de 14 semanas, si tiene menos de 14 semanas, el riesgo de transmisión vertical es menor. Pero si tiene de 14 a 28 semanas, el riesgo de transmisión es del 15 a 55%. Y cuando pasa de las 28 semanas, el riesgo de transmisión es mucho mayor. O sea, no solo la transmisión, sino la afección al feto. Todo lo contrario. Entonces, el riesgo de transmisión. El riesgo de transmisión es menor a la menor edad gestacional, pero el riesgo de afección fetal, en este caso, es mayor a menor edad gestacional, ¿ya? A menor edad gestacional. Pero la transmisión vertical disminuye a menor edad gestacional. Y si llegara, en este caso, la transmisión vertical ser, en este caso, más alta, la afección fetal vale decir que también es, en este caso, alta, ¿ya? Las manifestaciones clínicas está la enfermedad neonatal, que es la expresión clínica de una enfermedad con el compromiso del sistema nervioso central. Hay una enfermedad que se manifiesta en los primeros meses de vida. Sí, es una enfermedad que también se manifiesta tarde en la vida, como son
En este caso, el diagnóstico por la presencia de secuelas, ya cuando el parásito, en este caso, hizo o provocó daño en el producto. Y la afección o la infección asintomática, que pues en este caso puede ser detectada por presencia de inmunoglobulinas, y la de tipo G. La sintomatología en el recién nacido está la corioretinitis en un 94%, la esplenomegalia en un 90%, alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En este caso puede provocar también calcificaciones neurológicas, que es típico de las convulsiones. Lo típico y preguntas de examen en lo que es toxoplasma te dicen, recién nacido con lesiones, en este caso a nivel cerebral, que encontramos, en este caso, calcificaciones intraventriculares, ¿sí? Donde se ven imágenes hiperecogénicas, el ultrasonido en su defecto hasta dilatación ventricular. Y esas calcificaciones ventriculares pueden provocar hidrocefalia, porque obstruyen las zonas de drenaje, ¿sí? En este caso, de los espacios que son los ventrículos laterales, cuarto ventrículo, ¿sí? Cuarto ventrículo, que pues no permite que drene el líquido cefalorraquídeo de esos espacios y el cerebrito se vaya hinchado. Esto es típico de la toxoplasmosis. Entonces vemos que hay enfermedad neurológica y generalizada. La neurológica es más frecuente que esta, pero a diferencia que una generalizada ya vemos compromiso como es sobre todo la anemia y la hepatosplenomegalia a comparación de una enfermedad neurológica. Existe corioretinitis, calcificaciones encefálicas, anemia, hidrocefalia, cataratas, microcefalia, ictericia, hepatomegalia o exantema. Podemos hacer diagnósticos que pueden ser inmunológico, serológico, o diagnósticos, en este caso por métodos directos, como son técnicas moleculares, reacción en cadena polimerasa y técnicas de aislamiento del parásito. Sí, y como también tenemos el diagnóstico indirecto, que puede ser por presencias de inmunoglobulina G o M. Y el directo es el PCR, ¿no? El PCR en el cual, pues, hay la detección del ADN del Toxoplasma gondii y, pues, nos podría decir la presencia de este parásito causa todo este cuadro. Cuando la paciente durante la gestación genera un IgG, un anticuerpo ya de contacto con el parásito y es negativo, IgG negativo, es una paciente seronegativa y se hace un control de 8 a 12 semanas y a veces inmunoglobulina G, pero la M, en este caso, si sale, es repetir, en este caso, la prueba para ver si es un cuadro persistente, ¿no? O hay infecciones a repetición, o sea, el vector está en casa. Y si el IgG es positivo, pues hacemos una prueba de ELISA. La ELISA para IgM, IgG. IgM, si es positivo, sí, puede ser en pruebas donde vemos que puede ser primaria o primera o segunda prueba, donde las titulaciones del IgG podrían ir en aumento y en este caso yo hablaría de una infección primaria. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, recuerden de que la presencia de un IgG, tal cual hablamos actualmente con las pruebas rápidas, es una paciente que estuvo en contacto con la noxa, ¿no? Con la noxa en este caso. Y más un IgM es un contacto reciente. ¿Sí? Muy bien. El tratamiento, toda mujer embarazada, si no hay afectación fetal aparente, hacemos un PCR y ecografía. Para eso es importante la ecografía, ver si hay dilatación ventricular y demás, que es lo más frecuente, ¿no es cierto? Y damos un tratamiento con espiramicina de 1 gramo cada 8 horas. Si hubiera afectación fetal, podríamos hasta dar sulfadiazina a 4 gramos diarios, la pirimetamina en 25 miligramos diarios o el ácido folínico en 10 miligramos diarios, hasta terminar el embarazo. Tratamiento del recién nacido. Si hay una infección congénita sintomática, la pirimetamina se puede dar en 1 miligramo, kilogramo dosis, kilogramo cada 12 horas, durante 48 horas y posteriormente 1 miligramo día hasta los 6 meses.
La sulfadiazina, 100 miligramos kilogramo día repartido en 2 dosis. Ácido folínico en 5 a 10 miligramos, en este caso día por 3 días por semana. Y la infección congénita sintomática con afecciones de líquido cefalorraquídeo, corioretinitis activa. También puede haber infección congénita sintomática o infección difusa. Si tenemos la infección congénita sintomática con afectación del LCR o corioretinitis activa, pues sabemos que tiene que tomar por periodos prolongados al término del embarazo la perimetamina, la sulfadiazina y el ácido folínico, o incluso podemos usar corticosteroides. Las prevenciones primarias en la mujer embarazada por estos cuadros se debe indicar los consejos profilácticos a toda mujer embarazada que presente serología IgG negativa para la primera visita. Lavado de manos antes de ingerir alimentos, ingestión de carnes rojas bien cocidas por consumir carnes ahumadas o salmuera, lavado minucioso de las manos luego de manipular carne cruda o vegetales, limpieza de las superficies y utensilios de cocina que tuvieron contacto con carne, no ingerir vegetales crudos cuando no se puede asegurar que fueron bien lavados, y se realiza trabajos de jardinería y donde debe usar guantes y luego lavarse las manos. Evitar contacto con excretas de gato. Los quistes se manifiestan a partir de las 36 horas de su alimentación y sobreviven a una temperatura de 4 y 37 grados centígrados. Paludismo. El paludismo, ¿sí?, tiene un vector, que es un mosquito, el Plasmodium vivax, el Falciparum, el Malariae ovale y el Knowlesi. Pues recordemos que la transmisión involucra el 75% de la cuenca amazónica, o vale decir, el manejo en pacientes en zona endémica o zona tropical, porque este vector, este mosquito que transmite a al causante de esta enfermedad, sí, pues cumple un ciclo de vida, ¿sí? Un ciclo de vida que, pues, una vez que ingresa e infecta a las células de la madre, pues termina multiplicándose y afectando a otras células, y así pues provocar hemólisis, y esta hemólisis generar cuadros de anemia al producto o inicialmente a la madre. ¿Sí? Sí, muy bien. Deme un minutito, por favor. Muy bien, continuemos. La presencia de Plasmodium en sangre periférica materna o en el hallazgo de este parásito en placenta, el impacto puede ser tanto para la madre como para el feto neonato. Recordemos que si se ocurre un proceso inflamatorio placentario, se altera el flujo de sangre madre-feto o placenta-feto,
y por ende compromete. Y no obstante, solamente por la afección o el hallazgo de este parásito en sangre materna fetal, pues también produce cuadros de hemólisis. Y volvemos a lo mismo. Si hay hemólisis, menor cantidad de hemoglobina. Si hay menor cantidad de hemoglobina, menor oxigenación al feto. Menor oxigenación al feto, RCIU y complicaciones. ¿Ya? Según la magnitud de transmisión, áreas de transmisión alta o transmisión estable y baja o transmisión inestable. Vale decir que se considera a las zonas endémicas o de alto riesgo, estas zonas tropicales, ¿no? La sintomatología de la paciente es el malestar general, cefalea, disconfort abdominal, dolor muscular, fiebre, anorexia, escalofríos y vómitos. Los resultados maternos de la infección más frecuente por Plasmodium vivax y falciparum, pues también nos podría generar abortos espontáneos, parto prematuro, RCIU, restricción de crecimiento, como indico, muerte fetal, mortalidad materna, infección palúdica congénita, anemia materna y mortalidad materna. Entonces, incluso enfermedad hipertensiva del embarazo, básicamente por daño placentario, como llegábamos al comentario que hacía hace un momento. ¿Sí? Entonces, las complicaciones básicamente en la madre son la anemia y el producto, la hipoglicemia, ¿sí? ¿Sí? Podría existir una malaria cerebral si es que este parásito llegara en este caso, a nivel cerebral. Básicamente el problema es la hemólisis, y esta hemólisis me va a condicionar al menor aporte hacia el producto. Y si hay menor aporte hacia el producto, hay menos crecimiento, desarrollo del feto, básicamente. Muy bien. El diagnóstico básicamente se va a dar por la historia clínica. Si es que nuestra paciente viene de zona endémica y es anémica, pues lo que vamos a solicitar es microscopía de luz o vale decir lámina periférica, donde podemos ver a los merozoitos, en este caso, del Plasmodium vivax o vale, ¿no? Dependiendo. Y también podemos manejar antígenos específicos del parásito o incluso hasta hacer un estudio, una reacción cadena polimerasa y un estudio histopatológico de placenta, si es que se tratara de un óbito fetal y demás, para determinar la causa. El objetivo del tratamiento es que en las áreas de transmisión intensa estable es la curación clínica, es decir, la supresión de los signos y síntomas, pero no necesariamente el parásito, administrándose tratamiento con esquizonticida y no necesariamente gametocida. Entonces, en el caso de la malaria gestacional complicada o severa, el objetivo del tratamiento es salvar la vida de la madre y en forma secundaria prevenir la recrudescencia y la resistencia a los antimaláricos y la discapacidad. Entonces, ¿a mí qué me importa aquí? Vale decir, es saber qué medicamentos puedo administrar. Dentro de lo que es el tratamiento de malaria gestacional no complicada causada por Plasmodium falciparum en el primer trimestre, puedo usar la primera alternativa, quinina más clindamicina, quinina en 600 cada 8, y clindamicina, y más clindamicina 600 cada 12 por 7 días, o podría usar artesunato más clindamicina. Y el tratamiento de la malaria por Vivax podría usar cloroquina 4 días, 4 tabletas el primer día, 4 tabletas el segundo, y el tercer día 2 tabletas, y luego semanalmente 2 tabletas por semana. Y el tratamiento tendríamos que recibir o manejar en pacientes de hasta por 4 semanas. Dentro de lo que es el tratamiento de malaria gestacional no complicada por Plasmodium falciparum en el segundo y tercer trimestre, podríamos manejar artesunato más clindamicina y quinina más clindamicina. Y en el tratamiento, en este caso, en pacientes complicadas con malaria gestacional complicada o severa por Plasmodium falciparum, podemos usar artesunato con 2.4 miligramos kilo peso intramuscular o intravenoso, ¿sí? Por 3 dosis, ¿sí? Por 3 dosis. O la quinina en 20 miligramos en infusión intravenosa y luego infusión completar 10 miligramos cada 8 horas hasta por 24 horas, o sea, dosis o 3 dosis, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber básicamente en el tratamiento de lo que es malaria, ¿sí? ¿Sí? Básicamente. Muy bien. Preguntas.
Doctor, yo preguntaría si tengo una paciente con toxoplasmosis, como usted indicó que a menor edad gestacional hay menos riesgo de infección, pero sí, si hubiera compromiso fetal, ¿hay más riesgo que se muera el bebito? Sí. No solo que se muera, sino que te provoque abortos, en este caso, o hasta incluso embarazos anembrionados. Aparte de ello, pasa de que si el producto llegara a mayor edad gestacional, se me ocurre 24 o 25 semanas, y la paciente se infecta, hay mayor riesgo de que pueda traerme secuelas o problemas con el feto. Claro que sí, nuevamente hablamos de las calcificaciones cerebrales y que podrían condicionarte a dilatación ventricular, hidrocefalia, ¿no? Básicamente, también recuerden que está asociado a lesiones como son, visuales y neurológicas, así como rubiola, corioretinitis, hidrocefalia, ictericia, hepatosplenomegalia, linfadenopatías, microcefalia, cataratas y demás. Así es. Entonces tenemos una tarea, Adriana, por favor, los escenarios en VIH. ¿Sí? Sí, doctor. Ya, esa es una de las tareas, básicamente, y quiero que me lean TORCH. En general, TORCH. No quiero que me pongan cada enfermedad, sino quiero que me pongan TORCH, que es TORCH, el acrónimo, y el porcentaje de cada enfermedad. O sea, ¿cuál es más frecuente? Se me ocurre el toxoplasma, es mucho más frecuente que rubiola o citomegalovirus y demás. Me van a poner TORCH, sí, toxoplasma. ¿Qué es el toxoplasma? Un parásito. ¿Qué es rubiola? Rubiola es un virus. ¿Qué es el citomegalovirus? Y así. Y con sus porcentajes, nada más. ¿Sí? Esa es la tarea para el día sábado. El día de mañana es sábado, para el domingo, ¿ya? Ya, doctor, para el domingo entonces. Muy bien. Al parecer me ha entrado un virus, no sé qué pasa con mi pantalla, tengo que solucionarlo para poder pasar las clases normal el lunes. Muy bien, terminamos por el día de hoy. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctor.